Tena lo ha vuelto a hacer. Otra vez se ha filtrado el tráiler un día antes por segundo mes consecutivo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Esta vez fue en la cuenta coreana del Pokémon TCG Pocket, que pues lo han publicado el día de ayer en la noche. Así que ya más o menos sabemos que trae este nuevo miniset. Sin embargo, pues no sabemos qué hacen a ciencia cierta las cartas reveladas. Así que acompáñenme a hacer esta review, este análisis profundo del nuevo tráiler de Pokémon TCG Pocket. ¿Acaso no lo viste venir? Y aquí estamos en el tráiler, acaba de salir hace 5 minutos, Manantial Oculto. Me gusta más este nombre que el de Yoto, que ni siquiera sé cómo se llama, Saber Marino no sé qué cosa. Manantial Oculto, me gusta, vamos a ver qué pex. Ahí yo creo que se escucha bien. Está en HD esto, que se ve medio rarete, ¿no? Ok, dale. Lo vamos a ir parando, ¿no? Para empezar. Full hater. Hoy me levanté hater chat. Para empezar, esta imagen de Suicune. A mí me gusta mucho Suicune, pero es que esta imagen que le han hecho está un poco WTF. Bueno, a mí me parece un poco WTF, no sé. Manantial Oculto. Tenemos ahí a Suicune. Suicune EX, 140 de vida, Pokémon básico, pulso legendario. Al final de tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo, roba una carta. Ojo, ojo que los perros vienen con mecánicas de robo, que vamos a hablar de eso luego. Y luego tiene un ataque Vals Cristalino, 20 por... Este ataque hace 20 puntos de daño por cada Pokémon en tu banca, tanto tuyos como el rival. Esto que diga 20 por significa que sí o sí necesitas Pokémon en la banca, o sea que no pega 20 de base, entiendo yo, ¿no? Entonces, si cuentan los 3 tuyos, sería 2 por 3, 6, 60, más los del rival, 120 máximo, siempre y cuando él llene la mesa, ¿ok? Sería 120. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos esta carta que era lo que estábamos esperando para el tipo de agua, y es lo que va a potenciar realmente el tipo agua esta expansión. Yo creo que va a volver Gyarados, va a volver Palkia, porque tenemos a Mantike, 30 puntos de vida, un Pokébaby. Pase salpicante, une uno de energía de tipo agua de tu área de energía a un Pokémon de tu banca. Lo mismo que hace Pichu, lo mismo que hace Magby, pero ahora para el tipo agua, así que cuidado que este, como ya veníamos especulando, es el renacer de los tipo agua probablemente, y espero que no me dé cáncer otra vez Misty, porque obviamente que de momento se va a seguir jugando Gyarados, se va a seguir jugando Palkia, que son cartas que necesitan mucha energía, por ende Misty tiene que ser una carta que va a ir en ese mazo, así que cuidado, ¿eh? Tenemos aquí Slowking, que se llama basura su ataque, what the fuck. Dice, descarta hasta 2 cartas de herramientas Pokémon de tu mano. Este ataque hace 50 puntos de daño por cada carta que hayas descartado de esa manera. O sea, atacas con Slowking, hace 0 de daño, pero si descartas 2 cartas de herramienta, hace por cada una 50 puntos de daño, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado con Slowking, que puede salir un mazo meme de ahí. Luego tenemos Mercader Ambulante, pero no logro leer qué verga. Dice, mira las 4 cartas del tope de tu baraja y toma todas las herramientas que encuentres ahí y ponlas en tu mano y luego mete todas las demás cartas de vuelta a tu mazo. Eso es lo que dice, aparentemente. O sea que es como que algo para combinar con Slowking. Está interesante, pero no sé. Parece más un mazo meme que otra cosa. Iremos viendo, pues, ¿no? Tenemos allá Milotic, que también está muy bien. Es una carta soporte, 120 de vida, fase 1, que dice: ondas sanadoras. Una vez durante tu turno, cuando juegues este Pokémon de tu mano para evolucionar a uno de tus Pokémon, o sea, cuando evoluciones a Milotic, puedes curar 60 puntos de daño a uno de tus Pokémon de tipo agua, lo cual está buenísimo porque puedes bustear a es un buen compañero para Gyarados, por ejemplo, para Kindra, ¿no? Por ejemplo, también. Así que Milotic bastante buen soporte en general para tipo agua, curar 60 es bastante loco. Entonces, cuidado con Milotic, ¿ah? Puede ser muy buen soporte. Pasamos aquí a Slugma, que lo vi rapidito. Combustión 40, ¿no? Y tenemos a Entei. Entei 140 de daño. Perdón, de vida.
Pulso legendario al final de tu turno, lo mismo, ¿no? Si este Pokémon está puesto en la zona activa, roba una carta, que es lo que van a hacer todos los Pokémon, todos los perros, perdón, ¿no? De habilidad. Y luego tenemos su ataque, que es Paliza Abrasadora, pega 60 puntos de daño y dice si este Pokémon tiene por lo menos 2 energías adicionales de tipo fuego unidas a él, este ataque hace 60 más, es decir, 120. Está muy interesante en Entei, recordemos que estas cartas son básicas, así que las vamos a tener muy pronto en la partida, no debería de ser un problema tenerlas incluso desde turno 1 en la zona activa. Tenemos aquí un nuevo Phanpy, 70 de vida para hacer un básico, fase 1. Y Azote. Este ataque hace una cantidad de daño al Pokémon activo de tu rival igual al daño que ya tenga este Pokémon. Por ejemplo, si a tu Phanpy le quedan pues 10 de vida, pegará 60 máximo, ¿no? Lo cual me parece una barbaridad, cuidado. Cuidado con esta mierda, loco. Pero igual depende de que te hagan daño, ¿no? No lo sé, loco. Mejor que el otro está, yo creo, puede ser. Es que el otro puede pegar de una y pega 30. Está interesante, más igual, ¿ah? Luego tenemos Stunfisk, el Pokémon que a nadie le gusta. Chat, ¿hay alguno de ustedes ahí que sea fan de Stunfisk? Porque la verdad es que ese Pokémon, what the fuck, de verdad. Bueno, es un Pokémon básico, 90 de vida, tipo eléctrico y pega 50, sin más. Y luego tenemos a Raikou, 130 de vida. 130 de vida. Claro, ustedes saben que los tipos eléctricos siempre tienen un poco menos de vida. Porque en teoría son más rápidos, cierto. Pero estoy viendo que el coste de retirada de Raikou es igual que el de Entei y el de Suicune, que es 2. Entonces... Y los ataques también cuestan 2. Entonces me parece ahí un poco... No estoy de acuerdo, ¿ah? O sea, estamos hablando que tienen el mismo coste de retirada, el mismo coste para atacar, y le pones a este menos vida. No mames. No me gustó eso, ¿ah? Pero bueno. Habilidad, pulso legendario, igual. Robas una carta si esta carta está en el puesto activo al final de tu turno. Y luego tiene bala voltaica, la cual pega 60. Y este ataque hace también 10 puntos de daño a uno de los Pokémon de la banca del rival. La verdad es que este perro es el que menos me parece atractivo de los tres, sinceramente, ¿ah? Sobre todo porque por la vida, y es el que... Bueno, a ver, Entei pega también 60, ¿no? Y Suicune también pega 60, pero pues tienen como un busteo para pegar más, ¿no? Suicune pega 60, pero si tu oponente empieza a llenar la banca, termina pegando más, ¿no? Hasta 120, igual que Entei, ¿no? Si tu oponente, perdón, aquí no es tu oponente, si tú llegas a colocarle 2 más de energía, pega 120 también. Entonces Raikou me parece que es el que menos han bosteado en este caso, pero yo creo que la razón es evidente, es que actualmente el tipo eléctrico está bastante fuerte. Está en un muy buen momento, a diferencia del tipo agua. Y bueno, el tipo fuego también está en muy buen momento, pero esto podría ser un nuevo arquetipo, ¿no? En cambio, Raikou, yo creo que se va a seguir jugando si se juega con las mismas cartas, Auricorio, Zeraora, ¿no? Incluso Arceus, puede ser Pikachu, ¿no? Entonces, creo que si le daban mucho daño podría estar muy roto, sin embargo, siento que ha quedado como el peorcito de los tres, ¿no? Sinceramente. Luego tenemos a Latias, vuelo cruzado. Ya yo les había advertido que anunciaran a Latias en esta temporada era puro humo. Es decir, bueno, no se sabe si esto se va a jugar, ¿no? Pero no iba a ser un Latias así tocho y ex, así mamadísimo, no. Es una carta normal, ¿no? Para ir metiendo un poquito de joven por ahí. Tenemos a este Latias 90 de vida, tipo psíquico, vuelo cruzado, pega 20 y si Latios está en tu banca... Este ataque hace 20 puntos de daño más. O sea, por 1 de energía pega 40. No está mal, ¿ah? Para ser un básico. No está mal, pero claro, depende de tener a Latios en la banca, ¿no? Y luego tenemos a Latios con un poco más de vida, 110, tipo psíquico también. Y tiene flotación onírica. Si tienes a Latias en el juego, este Pokémon no tiene ningún coste de retirada. Y pega 120, descarta todas las energías de este Pokémon. Se viene mazo de Latios y Latias. Habría que probar, ¿no? Tiene pinta así como estilo trío del lago. Pero me gusta que tengan buena vida, así que cuidado con Latias y Latios. Son Pokémon básicos, puede pegar muy fuerte. Puede ser, ¿ah? Tiene buena pinta, ¿ah? Veremos. Ahí están pues las 3 cartas CX.
protagonistas y parece que eso es toditito, amigos. El 28 de... Bueno, no me dejó ni leer, loco. El 28 de agosto, es decir, el próximo jueves. Ya faltan 6 días para que se libere este parche. Solamente nos ha mostrado un par de cartas. Se han filtrado también unas cuantas cartas que las podemos ver por acá. Aquí les tengo 3 cartas más que se han filtrado en Pokézone, y si se llegan a filtrar más cartas pues se las iré agregando en el Discord como spoiler para que las puedan ver si quieren. Y vamos a leer un poco. Aquí tenemos un Miltank normal con 110 de vida y dice que pega 10 por 1 de energía, y dice: hasta que este Pokémon deje el puesto activo, este Pokémon hace 30 más de daño y se va stackeando, ¿no? Este es el típico ataque que tiene Miltank en el juego, que no me acuerdo cómo que se llama, que te desenrollar, ¿no? Que te va pegando más y más cada vez, ¿no? Entonces primero te pega 10, luego te pega 40, luego 70 y va dándole así, ¿no? Bueno, es una carta de promo, por cierto, así que yo tengo, no tengo dudas de que seguro vamos a tener Miltank EX. Es muy posible, ¿eh? Porque esta es una carta promo. Y tenemos otra carta promo que es Zoroark, tipo siniestro, 100 de vida. Y tiene una habilidad. Y dice: si el Pokémon de tu oponente ha sido noqueado por el ataque de este Pokémon, o sea de Zoroark, durante el próximo turno de tu oponente previenes todo el daño y todos los efectos hechos a este Pokémon, ¿ah? Cuidado. Pega 70, o sea que si le matas una carta con esta carta, no le puede hacer daño. Interesante, ¿ah? Se ve bastante bien, ¿ah? Cuidado con Zoroark. Es un fase 1, ¿no? Y luego tenemos a Fibas, 30 de vida tiene y dice: cambia este Pokémon con alguno de tu banca, ¿no? Lo mismo que hace Magikarp básicamente. Así que bueno, amigos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Más tardecita les voy a subir otro video, que esto tiene que ver más con Ranked. Vamos a poner esto de fondo mientras platicamos. Ya que solamente quedan un par de días, quedan 3 días para que se acaben las Ranked, así que si es tu caso que aún no has subido a Master Ball, te está costando, te voy a traer ya los mazos definitivos, los más top de esta temporada. Probablemente sea el top 5 y algunos más adicionales de los mazos más fuertes que han dominado esta temporada, para que sí o sí termines ya de subir a pues el rango que quieras y no te pierdas las recompensas, ¿no? Cuéntenme ustedes qué opinan, qué carta les gusta más. A mí me emociona muchísimo los perros, siento que tienen mucha partida. Aunque tengan que estar en la zona activa, me parece que van a ser cartas muy meta. A excepción de Raikou, tengo mis dudas con Raikou, la verdad. Es porque ya el tipo eléctrico tiene muchas cosas, pero lo puedes utilizar igual de motor de robo, ¿no? Ahora, siento que se pueden ver, por ejemplo, cartas como Lira o Woja, un poco más, que ya se estaban empezando a ver bastante igual, porque estos perros tienen coste 2 de retirada. Entonces puede que estas cartas sean importantes ahora, porque pues si los vas a utilizar de motor de robo, pues tienes que retirarlos de la zona activa, ¿no? Sin embargo, sé que muchos van a tener duda porque, claro, esto solo se activa si están en la zona activa, si no, no. Pero yo siento que sí van a estar fuertes, sí van a estar rotos, porque todo lo que involucre robar cartas en este juego está roto, y sobre todo aún que no tengas que hacer nada, es decir, o sea, no tengas que atacar, mejor dicho, ¿no? Porque hay cartas en el juego que tienes que atacar y robas una carta y no son buenas, son, digamos, mierdonas, pero las cartas que tienes que hacer otras cosas que no tiene que involucrar meter energía, sí que son buenas. Ya vimos lo que puede llegar a ser Sylveon, y no tengo dudas de que esto también va a ser así para las demás, lo cual está muy bien, ¿no? Porque los demás tipos de energía también necesitan robar cartas, loco, ¿no? Así que bueno, está muy bien. Me gusta lo que plantea este miniset. Normalmente en los trailers suelen revelar lo más destacado del miniset, así que yo diría que es esto, a menos que tengan por ahí alguna sorpresa. Siento que esto va a ser el resurgir del tipo agua sí o sí con Mantine. Vamos a ver mazos de Gyarados, vamos a ver mazos de Palkia seguramente, preparando el y mazos de Suicune también, que también está bastante bien la carta, y preparando el terreno para Mega Gyarados, ¿no? Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios tu opinión, que te estaré leyendo, y nos vemos en el siguiente video. Chao.